no solamente de agua vive el hombre, aunque le da mucho énfasis, necesitamos producir alimentos y lo que necesitamos es buscar la manera de que esta dupla agua y producción de alimentos se den en las mejores condiciones posibles, ¿no? ¿Qué tenemos hacia enfrente? Sin tener una visión malthusiana de que nos va a llegar un momento en que los recursos no van a alcanzar, al parecer vamos a tener que hacer muchas cosas adicionales para lograr satisfacer la demanda de agua y alimentación para una población que se espera alcance su pico hasta dentro de más o menos 3 décadas. Estamos hablando de 2050, seguramente vamos a alcanzar el pico de la población mundial y en ese momento vamos a tener que producir los alimentos suficientes para poder atender una demanda creciente con un clima variable, que también se prevé, o al menos los especialistas en clima lo están viendo, un clima variable, complicado, lo que implicará necesariamente también una modificación en los patrones de lluvia, y esto va a traer puede configurar una mezcla muy difícil, o una ecuación muy difícil de resolver. Y por eso le agradecemos mucho al doctor Waldo Ojeda. El doctor Waldo Ojeda es un especialista reconocido a nivel nacional e internacional en materia de irrigación. Él hizo su doctorado en Ciencias de la Tierra y Agua en Arizona. Él es egresado de Chapingo, es una escuela de agricultura de Chapingo. Es de agronomía, ¿verdad, doctor Chapingo? Sí, bueno, inició como agricultura, aunque ahora ya se ha diversificado, ¿no? En varias cosas. Él es un experto, comentamos hace rato que cuando tuve la fortuna de conocerlo, entré a su oficina para que platicara sobre el cambio climático y el maíz, ¿no? Entonces, es un artículo, si tienen oportunidad de leerlo, forma parte de un libro que publicó el INTA sobre cambio climático, y él tiene un capítulo dedicado precisamente a los efectos del cambio climático en la agricultura. Y esta tarde nos va a compartir un tema que es muy relevante, dado que el glifosato, este herbicida que es muy utilizado en la producción agrícola, se va a prohibir a partir del año 2024 en nuestro país. No se va a poder utilizar el glifosato. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, al parecer, desde el punto de vista del agua, el glifosato es transportado se corretea por la lluvia y llega a los cuerpos de agua, y ahí tiene un contacto con, digamos, con la calidad del agua de esos cuerpos, y se han encontrado porque hay estudios diversos respecto a los efectos que tiene el glifosato, se han encontrado algunas afectaciones a la fauna de esos lugares. En fin, hay una relación muy importante entre calidad del agua y agroquímicos, y en este caso glifosato. Entonces, sin más, yo quisiera pedirle al doctor Waldo Ojeda que nos comparta este espacio. Cuando él termine, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, comentarios, para que puedan ser respondidos por el doctor. Entonces, doctor, muchísimas gracias nuevamente, y te dejo el set para ti solo para que nos compartas tu presentación. Gracias. Pues Fernando, pues muchas gracias a Patricia y el compañero por ahí que coincidimos en el INTA, doctor Eric Mandala. Un gusto reencontrarnos por acá. Cuando me pediste que presentara un webinario, el tema digo, ¿cuál sería un tema interesante, sobre todo emergente, que muchas veces lo hemos ignorado y que ahora pues ya está, o cada vez lo vamos a ver como más frecuente, ¿no? De hecho, la idea de esto es que ver esa conexión, ¿no? De la parte de alimentos, la parte de agua, como comentaste, y sobre todo la sustentabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la prohibición? ¿Cuál es el estado actual que se vislumbra? Y es la parte que me gustaría presentarles, ¿no? Bueno, un poco los antecedentes. Bueno, hay que entender bien qué es el glifosato, los retos en la producción agrícola, y sobre todo qué se ve hacia un nuevo sistema, porque es todo un paradigma, ¿no? O sea, el prohibirlo nomás no solamente es evitar que entre, sino que se comercialice, sino es todo lo que viene en consecuencia, ¿no? Voy a hablar un poco de los antecedentes. La Revolución Verde, pues hablaba de producir todo a lo máximo, o sea, hay que optimizar, y sobre todo teniendo un solo cultivo, ¿no? Hablaba de solo maíz, se evitaba ahí el término de milpa, y ahí la idea es todo, la mejor semilla, el tractor más grande,
alto aplicación de insumos, ¿no? Si de repente teníamos unas malezas, pues teníamos que aplicar herbicidas potentes. Vamos a ver que cada vez también las plantas se hacen más resistentes, así como a nosotros, a los antibióticos, también las plantas, y cada vez pues, se tienen que aplicar más, ¿no? Por ahí estuvimos platicando también que había toda una, también hubo una demanda, ¿no? De ahí en Estados Unidos, sobre todo que se había encontrado ya altos niveles de glifosato en varios de los alimentos, ¿no? Y a partir de ahí, sobre todo Francia, que es Alemania, Estados Unidos, de cierta forma, pues ya han anunciado también retiro gradual del glifosato, ¿no? Y ahí Bayer, que se unió con Monsanto, también llegó a un acuerdo, ¿no? Y estamos hablando de varios millones de dólares. Sobre todo que encontraron y lo asociaron más a la parte que era un cancerígeno. Y aquí, bueno, lo que vamos a ver que, de hecho, el uso de agroquímicos en general, o sea, está totalmente documentado que es un problema, ¿no? Y sin embargo, lo seguimos usando porque tenemos que comer, tenemos que producir, ¿no? Y ahora, sobre todo en la época de pandemia y lo que nos espera, sobre todo, es de que, pues, nuestra dieta está basada en alimentos que son muy industriales, muy procesadas, ricas en energía, pero pobres en muchos de los nutrientes, y muchas de las enfermedades no relacionadas con la mala dieta, pues ya empieza uno a preocupar, ¿no? Sobre todo las personas que tuvieron problemas, son los problemas también que tuvieron problemas ya más, tipo diabetes y toda la cuestión. Y aquí, bueno, una parte interesante, otro dato que también, el aplicar un pesticida, o sea, matar un insecto, pues generalmente tienes que aplicarle, ahí Pimentel en 80 hablaba que el 1% realmente llega al insecto, ¿no? O sea, el 99% finalmente lo aplica uno y está dando vueltas, y con el agua, el aire, pues va hacia lugares donde uno no quisiera que estuviera, ¿no? Y finalmente llega a los cuerpos de agua, ¿no? Entonces aquí, bueno, ¿por qué es el villano el glifosato? Y antes de eso, bueno, conviene ver que no fue fácil, ¿no? O sea, cómo tener que juntar, ¿no? A la Secretaría de Salud, a Agricultura y Semarnat, que son 3 entes, cada quien tiene sus diferentes áreas de aplicación o de normatividad, porque finalmente vean aquí adelante cada uno qué hace, ¿no? O sea, por un lado, la COFEPRIS, que depende de la Secretaría de Salud, es la que analiza, autoriza la parte relacionada, ¿no? Con toda la parte de permisos de agroquímicos, ¿no? Evaluar esos límites, ¿no? De residuos que se permiten, otorga los permisos de importación de agroquímicos. Por otro lado, la Senacica de SADER, Secretaría de Agricultura, también tiene su área normativa, y sobre todo, pues, cómo emitir opinión técnica, ¿no? Y Semarnat también la parte ambiental, ¿no? Entonces, fijan cómo esos tienen 3 secretarías ponerse de acuerdo. De hecho, fue un problema todavía para llegar. Tuvo un problema sobre todo la parte de SADER con Semarnat, que una decía que sí y otra que no. Bueno, pero de ahí, bueno, ya se ha fijado, comentaste, en el 2024, en enero, parece, estamos hablando como cerca de 3 años, donde va a estar prohibido. De hecho, México no produce glifosato, todo se importa. Cuando tengo entendido, no se produce, todo se importa. Entonces, pues la idea es prohibirlo totalmente, ¿no? Y bueno, ahí habla en este tipo de decreto que salió en el diario oficial, de que hay evidencias, ¿no? De que en la salud humana y el medio ambiente, y sobre todo diseñó toda una hoja o una ruta crítica para cuál sería la prohibición, ¿no? Bueno, aquí en esta plática, una disculpa, no me quiero meter tanto, no tengo ni información, la parte química, ¿sí? Sino más bien es cómo generar conciencia de este tema muy controversial, y sobre todo elementos, ¿no? Que lo que sigue, y sobre todo dónde en nuestra área de aplicación, en nuestra área de investigación,
¿por dónde viene esto, no? Bueno, aquí vamos a ver un poco qué es el glifosato, vamos a ver más adelante, pero es no selectivo, o sea que prácticamente donde lo apliques, no importa cualquier, vamos a ponerle cultivo, pues lo va a afectar. O sea, no es selectivo, que hay unos herbicidas selectivos, hoja ancha, no, aquí es parejo, cualquier cultivo, y también tiene sistémico de acción foliar. Y sistémico es lo aplica uno en un lado y se va toda la planta. En otro lado vamos a ver también. Entonces, tiene un mecanismo, lo aplica, se mueve toda la planta y finalmente se muere la planta. Y ahí, pues anteriormente era, ya es abierto, en el sentido de que ya se terminó la patente, y entonces, aunque lo sigue todavía Monsanto comercializando, pero a partir de ahí es todo un mundo de nombres, ¿no? En Estados Unidos, yo recuerdo, menos el Roundup, ese es el más común. En México, la mismo le llaman faena, ¿sí? Es el mismo, pero bueno, tiene todos sus nombres, ¿no? Tiene bastantes nombres como se comercializa, y aparte se comercializa soluble, granulado, solo una cosa. Tiene toda una diversidad, se digan, por eso es muy popular. Es el más usado. Y viene una parte también que es otro tema interesante, los cultivos genéticamente modificados. Entonces hay sobre todo maíz, por ejemplo, que tiene por ahí algunos introduciendo las semillas genes, de que finalmente es resistente, además le llaman RR, ¿no? O sea, ready, o sea, Roundup ready, ¿no? O sea, como listo para el glifosato, o sea, es resistente, o sea, tiene por ahí un gen que yo le aplico el glifosato y no afecta, ¿no? O sea, claro, si no tiene ese gen de glifosato, en contra del glifosato, pues se va a morir. O sea, yo lo aplico el herbicida al maíz, pues lo va a matar. Pero si tengo un maíz transgénico que es resistente al glifosato, pues no le va a hacer nada, ¿no? Entonces, muchos cultivos les han agregado algunos genes de tal manera que los hace tolerantes, o uno busca cuál sería esa resistencia, ¿no? Entonces, una vez que ya hay cultivos que son tolerantes al glifosato, pues eso a partir del 96 se ha incrementado, ¿no? La producción y la venta más de 16 veces del 96, ¿no? Entonces, bueno, aquí, veamos, aquí te fijan, es un cultivo y aquí tenemos una maleza, ¿no? Socialmente, cuando tenemos una maleza, si queremos producir maíz, pues finalmente grano, y tenemos otro cultivo que será de soya, o finalmente, pues al venderlo, pues va a haber, ya es una impureza. Pues aquí tengo una lluvia fuerte aquí en Cuernavaca, estoy viendo, ¿se lo oye? Entonces, tenemos todo una gran cantidad de problemas en el momento cuando tenemos malezas, ¿no? Este es un monocultivo. Y finalmente, cuando estamos ahí en las clases ahí en la parte de agronomía, nos hablan que maleza, dice, es pues, tener una planta que crece donde no es deseada, ¿no? Entonces, vimos que el glifosato, han platicado, es de amplio espectro porque ataca todo, hasta árboles, ¿no? Arbustos, gramíneas, ¿sí? A menos que tenga ese gen genéticamente modificado. Entonces, finalmente, pues, lo que uno espera, las malezas, pues compiten con el cultivo. Entonces, realmente lo que se ha hablado en la Revolución Verde, pues que tenemos que tener solamente maíz y no de tener competencia. Entonces, aquí la idea es, bueno, cómo controlamos estas malezas, ¿no? Que están compitiendo por agua, nutriente, luz, ¿sí? Y sobre todo en las primeras etapas, ¿no? ¿Sí? En las primeras etapas es donde más tenemos problemas, ¿no? Entonces aquí, y además se habla de que las mismas malezas, por un lado, hablan de que pues también pueden tener, ser hospederas de plagas, de enfermedades, aunque bueno, existe otra corriente que dice que no tanto. Vamos a ver esa parte, ¿no?
¿Cómo va esto? ¿No? O sea, aquí la idea es de que, dado que es muy barato la aplicación de glifosato, comparando con los demás métodos, es el que predomina, ¿no? Hay muchos métodos, ¿no? Que se han aplicado, por ejemplo, fuego, se puede inundar de tal manera que el no riego es un control de malas hierbas en el sentido de que se inunda, la mayor parte de las plantas requieren oxígeno, y en la parte de raíz, en el momento que está inundado, se acaba y se deben después de un periodo, ¿no? La otra es el goteo, por ejemplo, que solamente humedece en forma parcial, también es una forma de controlar malas hierbas. Podemos poner plásticos, un acolchado con plásticos, o también en forma manual. Sí, se fijan aquí es una planta que está aquí a la derecha de maíz, que prácticamente es un monocultivo y que está muy limpia, que uno es lo que es. O en forma mecánica, vamos a ver muchos métodos, ¿no? Un poquito de los herbicidas, aquí un poquito de agronomía, y es de que los herbicidas finalmente hay toda una carrera y clases que uno toma para poder aplicarlo, ¿no? Es un problema fuerte que los agricultores también le aplican, así como cuando uno compra medicinas en receta, y pues lo que genera también son resistencias a herbicidas, a plaguicidas, ¿no? Y bueno, aquí la idea es, pues existe toda una práctica agronómica en el sentido de cómo pues, poder controlar las mejores prácticas para obtener un control efectivo, ¿no? Lo que ha pasado que pues ha habido un uso masivo sin control y pues prácticamente ya se convirtió en un problema ambiental, ¿no? O sea, vamos a ver por qué toda esta parte, ¿no? Aquí, bueno, aquí nomás, no quiero meter tanto, pero bueno, aquí nomás es que se aplican herbicidas antes de emerger la planta, después selectivos, hay unas que son para hoja ancha, para hoja delgada, otros son de contacto, en la parte que está en contacto es la que realmente está afectada, o sistémico que se mueve para toda la planta, ¿no? Aquí un problema fuerte es la resistencia, y también porque cada vez, si no tiene control, van a generar resistencia y tenemos que aplicar cada vez más, una dosis más alta, ¿no? Porque es un problema el glifosato, ¿no? Pues, porque no importa si vamos a un parque o un campo, aunque no, no somos productores, finalmente, sin saberlo, pues se está moviendo, ¿no? Por muchas, en los alimentos, en nuestra ropa, por todo lado, ¿no? Donde se aplica, ¿no? Y sobre todo también hay un problema muy fuerte que son persistentes. Como vimos, es de que, pues donde se aplique no todo, mala planta, finalmente ya hay, se ha documentado lo que comentabas en el agua, en los alimentos, esa movilización, ¿no? Que muchas veces que no eran el objetivo, pero finalmente se mueve, ¿no? Y la otra, lo que hablamos de la resistencia, ¿no? Viene la resistencia a herbicidas, cada vez tenemos que incrementar o cambiar de herbicidas, y llega un momento dado que pues se vuelve todo un problema, ya las plantas se vuelven tolerantes a esto, ¿no? Bueno, entonces sigue siendo todo el ingrediente activo que está prohibido en otros países, pero aquí el problema también dejo constancia de que, vean aquí, de todos los 19 ingredientes activos de herbicidas, pues uno de ellos solamente es el glifosato, estamos hablando de 19, ¿no? Que están prohibidos en otro país, y sin embargo, pues el panorama es que se tiene también que en un momento dado no solo el glifosato, la cuarta parte de los registros que se tiene, ¿sí? Se digan, el número de países prohibidos, uno para en el 2017, pero hay otros países que han prohibido otros ingredientes activos, y que lo que uno prevé, pues también que cada vez va a ser mucho más restrictivo el uso de herbicidas. Pero bueno, en el uso de agroquímicos no solamente son los herbicidas, aquí están en sí los plaguicidas, ¿no? O sea, en general, ¿no? Entre ellos son ácaros, hongos, plantas, insectos, nemátodos, roedores,
Entonces, se fijan, estamos hablando en México más de 3,000 registros, ¿no? Donde solamente de los 3,000, estamos hablando de que será como el 12% son herbicidas, ¿no? Sí, que son los que están autorizados. Entonces, estamos hablando de un mundo de agroquímicos, y si uno analiza muchos de ellos, pues tienen problemas que están también prohibidos en otros países, ¿no? Entonces, solamente estamos, el glifosato es parte del problema, ¿no? O sea, no es en sí el problema, es todo un problema fuerte. Y aquí, ¿por qué es un problema, no? Porque finalmente esta agricultura verde, pues ha sido un boom en el sentido que ha incrementado los rendimientos y nos ha mantenido consistentemente, ¿no? En producir eh, más alimentos, y sobre todo ahorita uno de los retos es, por ejemplo, el fertilizante ha subido, la energía, o sea, cada vez los costos de producción se han incrementado, ¿no? Sin embargo, como rendimientos también se han incrementado, pues eso en cierta forma ha mitigado tener un incremento fuerte en los productos agrícolas, ¿no? Entonces, cada vez pedimos también, otro problema es que sea más amigable con el medio ambiente, lo cual estamos viendo que muchos agroquímicos, por su persistencia, su migración a la cadena alimenticia, pues no son tan amigables con el medio ambiente. Y así, bueno, se fijan aquí que la agricultura comercial, el 70% está documentado que usa herbicidas. Entonces, el prohibirlo, se genera todo un nuevo paradigma, un nuevo enfoque, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de maíz, ¿no? Vemos que, pues, una dependencia, yo creo que total en nuestra dieta. No voy a meter un poquito más, pero vean esto, por ejemplo, vean cómo es analizando los datos de Estados Unidos, que será a principios del siglo estamos hablando de 2 toneladas en promedio en Estados Unidos, pero tuvo hasta 1940, a medida que empezaron a manejar los híbridos de diferente tipo de cómo se generaron esa hibridación, pues empezó a incrementar, se fijan, o sea, del 50 o del 40 empezaron a incrementar. Esa es la pendiente del crecimiento de rendimientos. De aquí estamos hablando de los transgénicos que empezaron a vivir en la época de 2000 y 2010, y se ha incrementado. O sea, vean, aquí estamos hablando ahorita ya de, ese sería el promedio tanto riego por temporal en Estados Unidos. En México el riego debe ser muy parecida. Ya en riego tenemos arriba de 10 toneladas en varias de las zonas de Sinaloa, del norte de México, y vemos cómo se fijan de 2 toneladas a 12 toneladas, pues cuántas veces ha crecido, ¿no? El rendimiento, ¿no? Eso ha mantenido finalmente los alimentos accesibles, ¿no? Muchos cultivos, por ejemplo, ¿qué será? Frijol, no han tenido estos crecimientos espectaculares, ¿no?, que tenemos, ¿no? Bueno, eso en Estados Unidos, bueno, oye, México, ¿qué pasó, no? Y eso pasa uno en México. Se fijan, en México, en riego estamos hablando ya cerca de 8 en promedio. Claro, hay una gran variación entre el norte y el sur, pero bueno, en la parte norte tenemos ya más de 10, ¿no? Sin embargo, vean la parte de temporal, ¿no? O sea, se han mantenido en promedio, a excepción de algunas zonas del Bajío o del centro, que tenemos más de 6 toneladas, pero todavía el maíz de riego es el que le está dando o aporta buena parte de la producción nacional, ¿no? Y sobre todo aquí, pues lo que está generando gran presión, ¿no?, en la demanda de agua, ¿no? Lo vemos este año, ¿no?, de que con la parte de sequía muchas presas prácticamente se acabaron con el pasado ciclo agrícola, y sobre todo que pues, muchos cultivos todavía estaban en pie. Toda esta producción, si vemos, bueno, no tengo aquí se habla pues de que la producción está creciendo un 15%, pero todavía la demanda, estamos hablando del 25%, o sea, importamos y vamos a seguir importando más maíz, ¿no? Y otro problema fuerte que tenemos es esa disparidad, ¿no? O sea, si te fijan, aquí tenemos una agricultura, sería del CIAP,
de la Secretaría de Agricultura. Entonces, ese es el maíz. Entonces, si uno analizara a nivel municipal, pues hay municipios aquí que tenemos arriba de 10 toneladas. ¿Sí? Toda la parte estamos hablando son Sinaloa, Sonora. Entonces, y si hablamos de superficie, tenemos una muy cercana a Estados Unidos, ¿no? Pero por lo tanto, tenemos una agricultura que todavía, esta es una agricultura, se digan, sustentable, orgánica, que aplica muy bajos agroquímicos, la parte del glifosato, control más manual. Entonces, finalmente, bueno, aquí necesita otra visión. Esa sería una transición, tanto en riego como en temporal. Entonces, aquí estamos hablando, la agricultura que finalmente va a estar más afectada sería esta. Entonces, ahorita el reto es la provisión de glifosato, cómo va a afectar a estos municipios, a esta superficie que está muy concentrada, muy dirigida, pero en aportación es bastante fuerte a nivel nacional. No es para ver, este es un costo de producción en maíz, es en Sinaloa, Río por gravedad. Y vean, o sea, por ejemplo, nomás quise una hectárea, sale en 33,000 pesos al inicio de este ciclo. O sea, el año pasado se estimó 2021, ese empezó, que sembró en octubre, que ya se cosechó, ¿no? Allá hablaban de que el precio andaba como 4,000 pesos por tonelada, ¿no? Todavía ¿qué será? Hace 15 o 20 días el precio andaba ya pasando los 6,000 pesos, ahorita ya está bajando, pero está por ahí por los 5,000 pesos, ¿no? O sea, ahorita también han tenido muy buen rendimiento y buen precio, fue un año muy bueno para los productores. Pero veamos, por ejemplo, la parte de maleza, ¿no? O sea, un herbicida, estamos hablando de 2 litros, costaba 200 pesos. Este año estuve revisando yo hace poco y ya prácticamente se duplicó, ¿no? O sea, con la pura provisión programada para el 2024, pues aquí también viene todo otro problema fuerte de la especulación, ¿no? O sea, y aquí lo que voy es de que los costos, se fijan, el control del riego, estamos hablando, si uno divide la parte del riego de 2,350 entre el total, estamos hablando del 7%, ¿no? Bueno, aquí también es un riego por gravedad. Se fijan, el riego es el que le da el cambiar de 12 toneladas a 6, o sea, duplica, ¿no? O sea, el ponerle riego duplica prácticamente el rendimiento, al menos el doble, ¿no? Pero sin embargo, solamente el costo del riego, y aquí estamos hablando del agua, por el servicio de riego, la aplicación, o sea, implica todo el regar, ¿no? De los 5 riegos, 6 riegos, aquí estamos hablando 4 riegos, 1, 2, 3, 4, y el riego y la cuota que se paga al modo del riego. O sea, finalmente, estamos hablando de 2,350, no pinta, ¿no? Para todo el cambio que sea. Ahora vamos a ver la parte de herbicida, ¿no? 2 litros cuesta 200 pesos, la aplicación terrestre, que de hecho no son los 363, porque también aplican, al momento que aplican adherente, aplican otras cosas, son, de lo que hoy que debe estar el orden, vamos a ponerle, si lo hablamos de 350, estamos hablando del 1,6%, o sea, el controlar las malas hierbas bajo este esquema de agricultura intensiva, pues no pinta, ¿no? Aquí lo interesante es ver en algún estudio también que estuve revisando, no era preocupación, ¿no? Aquí la idea es el cambiar, pues se habla de que va a subir como al 8%, ¿no? Que tampoco para puede ser no tan fuerte. Cambiar del 2 al 8%, incrementarse, pues se tiene que ir al consumidor o cómo hacerle, ¿no? Finalmente, las alternativas que tenemos, que vamos a ver, estamos hablando como cerca del 8%, que con un enfoque mucho más manual, mecánico, no tan, ¿no? Y aquí, bueno, ¿por qué? Entonces, pues el cultivo de maíz finalmente genera beneficios, pero ¿a qué costo, no? Un costo ambiental y de salud pública alto, ¿no? Y aquí estamos hablando de que pues hay una transición muy rápida, es una agricultura libre de agrotóxicos. Y aquí, sobre todo, yo creo que es o más bien, no creo, ya es un reto, ¿no?
pero que dedicamos a la parte de la agricultura, en la parte de investigación, los políticos que también, cómo hacer todos unos programas, unas campañas, ¿sí? Los productores y la población, ¿no? Que demanda alimentos más amigables, bueno, más. Y aquí, bueno, es un poquito la parte de los tipos de la agricultura que tenemos aquí. Vemos una agricultura, tres tipos de agricultura en México, o dos más bien, una industrial de alta rentabilidad y una tradicional. Y sobre todo, pues tenemos que buscar una tercera, que ya hay una transición, es una más ecológica, ¿no? Una agricultura que sí conserve los recursos, que no degrade, que sea técnicamente apropiada. Se fijan, toda esta parte a veces se ve muy ideal o muy exigente, ¿no? Porque es difícil, ¿no? La agricultura, que sea toda, ¿no? O sea, que sea así como que produzca bueno, bonito y barato y también inocuo, ¿no? O sea, no está tan fácil, ¿sí? Es un reto, ¿no? Y aquí, bueno, vamos un poco a esa parte de, hay toda una corriente interesante, válida, de que, sobre todo para una agricultura de bajo uso de agroquímicos, y hablan de pues que no tenemos por qué acabar las malas hierbas, ¿no? Hay que, finalmente son indicadores y nos indica que además nos da gusto cuando vamos a un campo y vemos árboles, una gran diversidad, ¿no? Vemos que lo hablan de que el suelo está vivo, ¿no? Y hay mucha experiencia, dice, oye, pues se parte de que los campesinos lo han usado, viven, siguen subsistiendo, y ahí están no hay una contaminación fuerte, continúan. Entonces está todo un esquema, ¿no? Yo creo que hay cada vez, digo, el reto de los científicos, de los técnicos, de las empresas, de cómo hay muchos métodos y cómo aplicarlos en forma, sobre todo, bajar los costos, ¿no? Ser mucho más eficientes, ¿no? Por ejemplo, si le podemos poner ahí, vamos a ver algunos ejemplos de control preventivo, el mismo físico, el térmico, o aún hay herbicidas orgánicos que cada vez yo veo más, ¿sí? Bien, por ejemplo, los métodos que están bien documentados, hay una de esa persona, ¿no? Aquí la idea es como, bueno, se tiene aquí una flama, llegar y empezar con una flama muy controlada, bueno, el asadón, o sea, finalmente es de las herramientas clásicas, por ejemplo, la orilladora que ocupan para el pasto, pues también, o sea, cómo evitar que siga creciendo, que no genere semilla, que no, o la parte de la rastra también, vean cómo, o también chaponear, ¿no? O la otra es tener residuos de tal manera que si hay una semilla, pues no llega a germinar porque finalmente, bueno, varias cosas. Uno, pues no va a estar en contacto con el suelo, y la otra es de que pues las plantas necesitan sol, y todo el sol, si no le llega el sol, si yo tengo plantas, le pongo un plástico negro, pues van a morir, porque finalmente las plantas, las malas hierbas requieren el sol, ¿no? Para poder fotosintetizar, ¿no? Entonces podemos poner plástico de tal manera que evite que llegue el sol a las zonas, o también ponemos otros cultivos que llevan cobertura o cobertera que generan estación. Entonces, y aquí, bueno, y una parte a nosotros los que nos toca o estamos directamente con la parte de investigación, pues hay un nuevo rol, ¿no? Del CONACYT, ¿no? O sea, el CONACYT finalmente vamos a ver que es el que le tocó la voz cantante y definir cuál es la cuota el volumen de lo que se va a importar de glifosato, ¿no? Entonces, le tocó, o sea, prácticamente analizar, o le toca el papel de analizar alternativas. El problema, yo creo, es el tiempo, ¿no? O sea, ahorita la mayor parte de CONACYT se ha dedicado más a documentar que es un problema para la salud pública, pero le falta todavía acelerar las alternativas, ¿no? Porque esto ya viene a la vuelta de la esquina, ¿no? Sobre todo, creo que este año, por ejemplo, bueno, es una convocatoria que estuve revisando, claro, no, o sea, es una de las demandas, ¿no? Donde dice, vamos a evitar, eliminar el uso de agroquímicos,
qué tan tardado es o qué tan rápido es una parte interesante. O sea, no sé si CONACYT tenga la capacidad de responder ante el problema que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero bueno, ahí es una cuestión que también lo dejo. Vean, por ejemplo, ¿no? Sí, aunque habla aquí, se utiliza gradualmente, ¿no? El uso de gradualmente, ¿no? En 3 años yo no creo que sea gradualmente, ya es muy rápido, ¿no? ¿Sí? Y aquí también habla el papel de la SADE, el Semarnat, pero ve aquí el CONACYT, ¿no? ¿Sí? El CONACYT le toca buena parte de todo este papel, ¿sí? Vean aquí, ¿no? De promover y apoyar científicas, desarrollo e innovaciones, ¿no? O sea, una innovación, un desarrollo tecnológico lleva tiempo, ¿no? Y aquí prácticamente 3 años tiene que ser todo, ¿no? Coordinar, articular, promover y apoyar investigaciones científicas, desarrollos, ¿no? Y aquí, bueno, podrá él decir con quién se apoya, ¿sí? Y aquí, vean, el CONACYT debe de emitir recomendaciones para sustentar la cantidad de glifosato que autorizará, ¿no? Para su importación. O sea, cada año, el año pasado ya definió cuánto, ahora que el 10% que se va a reducir con respecto al 2018, vamos a ver ahí. Y para el primer semestre del 2023, ya la parte legal, estamos hablando ya 2 años más, un poco más, toda la parte de novedad aplicable, ¿no? Se fijan aquí, estamos hablando de un poquito más de 3 años. El 31 de enero es la fecha límite para donde se debe destruir totalmente, ¿no? Ya, y no debe ser posterior. O sea, para este año ya tenemos que tener la normatividad, los métodos, las alternativas, las políticas de Estado que me permitan definir que vamos a terminar, ¿no? Y bueno, para eso que he empezado, ¿no? De hecho, el CONACYT ahí está la Comisión de Bioseguridad que tiene y los organismos genéticamente modificados, pues tiene un repositorio, ¿no? Está interesante, si ustedes buscan aquí sobre el glifosato, bueno, yo lo he revisado un par de veces y bueno, la mayor parte son investigaciones hechas en todos los países, todavía en México veo muy poca, pero bueno, y la idea es, a menos ya está muy bien documentada, pues los problemas ambientales que está causando. Entonces, ¿cuáles son los retos, no? Como en este caso más del lado de investigadores, la parte científica, que de hecho no hicimos, ¿no? O sea, que tiene muy pocos estudios aquí en México, o sea, por dónde documentar, lo he visto más en insecticidas, pero en la parte de herbicidas, cómo se mueve o se está moviendo el glifosato. Bueno, si el control químico es el predominante, es el que produce, el que nos da de comer, bueno, esos nuestros alternos, cuáles son, cuánto cuestan, cuánto cuestan, qué tecnologías, cómo aplicarlas, cómo generar un paquete tecnológico y sobre todo, o sea, vean aquí, yo tampoco he visto cuál es el impacto que se va a tener en producción, luego en costos de producción, en precios, por zona, o sea, debe estar muy definido, pues que yo creo que nos toca hacer a corto plazo, ¿no? Y aquí, pues no solo prohibir, ¿no? Sino también cómo transitar hacia un nuevo de producción más sustentable, pero también rentable, ¿no? Esos métodos manuales o mecánicos, ¿cuáles son mejor? Y aquí yo creo que le han tocado a CONACYT un reto muy grande porque tiene que investigar, estudiar alternativas, ¿sí? Y, no es y una cosa también, como lo dejo ahí en la agenda, a mí me ha tocado hacer las estadísticas de estudios de riego, y antes había como 300 cultivos en el padrón de cultivos, y ahora uno revisa, son como 50, ¿no? O sea, cada vez menos cultivos de riego. En temporal pasa lo mismo. Me acuerdo que, al menos de donde venimos, pues comíamos cada rato que chirimoyas, que guanábanas, que pápalos, que
olvídese, ¿no? Y cada vez vemos que si vemos cuánto comemos, pues siempre a la mañana una papaya, son 3 o 4, y cada vez comemos menos diversidad, ¿no? Entonces, en esa menor diversificación de nuestra dieta, pues también viene asociado pues más problemas, ¿no? Más cosas, ¿no? Y bueno, uno de los últimos, ya para casi terminar, perdón, aquí, vean aquí, ¿no? O sea, que en 21, pues son un poco más de 20,000, lo cual representa el 5%, vean, de lo que ingresó en el 18. O sea, es lo que ya se estableció para este año, que prácticamente, digo, no es mucho. Entonces, en 3 años tenemos que ir de ese 5 al 100%, ¿no? O sea, el próximo año van a ser 20, el siguiente 40 y el siguiente 100, ¿ok? Para el 2000, a fines del 2023 prácticamente tenemos que ir del 5% a prohibirlo completamente, ¿no? Había por ahí también platicando aquí con el compañero Fernando, en el sentido de que había una demanda, bueno, por juicio, ¿no? Donde varias empresas y asociaciones en contra de este decreto fue del diciembre de 2020, ¿no? Que finalmente fue ayer, salió de que pues ya no pasó, ¿no? Lo habían autorizado y finalmente ya echó para atrás ahí el juez, ¿no? Y bueno, se fijan aquí, es todo el CONACYT se dedicó más bien a aportarle esa evidencia científica de todo esto, ¿no? Y bueno, si se fijan, esas son el estado de por dónde va. Aquí darles que finalmente el glifosato se usa, sí provoca problemas muy fuertes al ambiente, a la salud, pero ese cambio tan drástico, en un principio era prohibirlo totalmente, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros cómo esa transición hacerla realmente amigable, pero sobre todo que se pueda soportar, ¿no? Soportable por los productores y sobre todo que no se vea reflejada en unos precios tan fuertes para nosotros. Pues esa es lo que les quería. Dejo apagar el foco porque aquí ya. Bueno, ya que no sé si tengan algunas preguntas, con gusto, ¿sí? Sí, muchas gracias, doctor. Estoy acá creo que cancelé mi pantalla. Ahí está, listo. Ya estoy listo. Pues muy, muy interesante. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que hay muchas cosas que habría que preguntarle. Ojalá que tengamos oportunidad. Pero de entrada, mira, yo te quisiera preguntar, evidentemente el 8% del incremento de costos es un tema, en costo. Aquí el problema es en producción. Exacto. Porque el asunto aquí, alguna vez comentando con Gabriela Moller sobre un tema del agua, y ella decía, ¿de qué te quieres morir? ¿De diarrea o de cáncer? ¿No? Digo, aquí, ¿cuál es la analogía con esto? El asunto aquí es cómo transitamos hacia una industria, porque esto es una industria agrícola la que, digamos, lleva y manda a los mercados los alimentos para poder alimentar a los miles de millones de personas que somos en el mundo. ¿Cómo le hacemos para hacerlo sin tener riesgo? Porque el problema es ese, o sea, como te comentaba al inicio, los estudios de las afectaciones de glifosato en el medio ambiente y en la salud de las personas y los ecosistemas, hay algunos que dicen es discutible o al menos probable, y otros que dicen si se aplica correctamente no es tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? El reto parece ser que más que reto es ¿qué será? ¿Cómo le podríamos decir? Es un verdadero problema porque ¿cómo vamos a seguir produciendo las mismas cantidades de alimento sin que incrementes costos? Es más, ni siquiera las mismas cantidades de alimentos. Tenemos que incrementar la cantidad de alimentos. Entonces, no sé, el escenario no se ve sencillo, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Sí, o sea, finalmente como comenté ahí, o sea, no solamente glifosatos, un mundo de agroquímicos se requiere, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo? ¿No? O sea, estamos hablando o sea, vamos a poner que glifosatos finalmente se prohíbe el glifosato, pero hay otros herbicidas que se van a seguir usando, ¿no? Claro, son menos efectivos, pero se van a seguir usando. Entonces aquí la idea más bien es cómo, bueno, el precio, ¿no? El producir
un kilo de un maíz de Sinaloa es lo mismo que de Guerrero, ¿no? Cuando el costo, o sea, no hay un precio diferenciado, ¿no? O sea, todo ese tipo de políticas se tendrían que implementar a nivel de política de Estado, ¿no? En el sentido de, ok, vamos a promover la agricultura orgánica, bajo prácticas agroecológicas, sustentables, pero pues le tienes que dar otro valor, ¿no? A ese maíz, ¿no? A esa cuestión, ¿no? Estaremos dispuestos o quién lo pagaría, ¿no? Y la otra es, si estamos poniendo el glifosato, van a ser otros, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo mantenemos ese incremento de kilos? Estamos hablando, por ejemplo, 180 kilos por hectárea, 200 kilos por hectárea cada año de incremento que se ha visto en el rendimiento del maíz, se mantendrá esa tasa. Entonces, digo, es un reto nacional para todo el mundo, ¿no? O sea, y aquí el productor, o sea, finalmente, digo, este año ha sido muy bueno para maíz, ¿no? En el sentido buen precio, el clima, todo, ¿no? Más, entonces, sí, lo comento de acuerdo, o sea, dice, bueno, a ver, cada vez vemos más casos de enfermedades, de cáncer, de cuestiones, y el reto que estamos pagando, pues es alto, ¿no? Y a medida que va pasando, cada vez lo vamos, se va intensificando, ya que, bueno, por una parte es un alto de pensar hacia dónde vamos, ¿no? Como sociedad, como humanidad, como sistema de producción, y sobre todo lo que dejamos, y es lo que dice, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? O dejamos que todo llegara a su límite, ¿no? O está llegando a su límite. Bueno, a ver, yo quiero más agua, pues pongo la bomba más grande, hago mi pozo más profundo, incremento mi diámetro, tecnifico, le pongo río por goteo, tengo más agua, produzco más, pero ya no hay agua, ¿no? Luego aparte revestí los canales, entubé, entonces ya no hay recarga los acuíferos, nos quejamos, ¿no? El acuífero se fue cada vez extinguiendo, hay una intrusión salina, está pegado al mar, entonces llegamos ya y estamos llegando al límite, ¿no? Entonces, sí, vale la pena analizarlo y verlo, ¿no? Perdón, no sé si... No, muchas gracias. El doctor Vandal te quiere comentar. Doctor, por favor. Adelante. Uh-huh. Gracias, Fernando. Waldo, muchas gracias por la presentación, estupenda presentación, realmente lo agradezco. Verás, lo que estaba pensando mientras te iba a hablar es, wow, para discutir esto yo creo que fácil se necesitan unas 2 botellas de tequila y nomás para empezar. De mezcal. Bueno, una y una. de mezcal, Una y una. también sirve. En todo caso, lo que me gustaría preguntar, y déjame dar un poco de preámbulo a todo esto, es, seguimos todavía en México tomando decisiones sobre las rodillas hacia los rancheros sin ninguna fundamentación, y eso es sumamente preocupante. Porque finalmente, probablemente tú estés de acuerdo conmigo, el cortar el suministro de glifosato hacia el país solamente va a, digamos que, parcialmente resolver el problema, porque todavía habría que ver todo lo que ya se ha usado y que está dando vueltas entre el agua, el suelo, los cultivos y tal. Uno. Por otro lado, yo me acuerdo que cuando la Secretaría de Salud restringió el uso de DDT, en alguna ocasión me tocó ir a Chiapas y uno de los agricultores me contaba que de vez en cuando tenían una plaga de saltamontes o langostas, no sé exactamente cuál era eso. Y le pregunté, ¿y cómo hacen? Y me dijo, pues está fácil, me paso a Guatemala y compro 1 galón o 2 de DDT y les pongo en toditita la torre a los bichos estos. Oye, pero si la cosa está prohibida. Pues sí, pero nadie me dice que no lo puedo traer de Guatemala para acá y en Guatemala lo venden a pasto. Así que no es solamente el decir, bueno, en México ya no se usa, sino realmente ajustar las cosas para que no haya la entrada de esto, digamos, a través del mercado negro. Y por otro lado, finalmente, no deja de sorprender que le hayan asignado a CONACYT, que es un ente meramente administrativo, digamos, asignaciones de una entidad de desarrollo de investigación, una universidad o un instituto de investigaciones. Así que lo que quiero preguntar es digamos, en torno a todo ello, ¿tú consideras realmente que es
sostenible la manera en cómo está planteado que se vaya a llegar a todo esto y realizable, digamos, de aquí al 2024 para tener por completo neutralizado todo esto y alternativas que puedan suplir al uso de, digamos, este agroquímico en particular, manteniendo los niveles de producción que necesitamos tener para alimentar a la población de México? Bueno, tocaste varios puntos, ¿no? Y, gracias. Por un lado estoy de acuerdo, ¿no? De que la prohibición, así como pues toda la parte es, del alcohol y de todas sustancias asociadas, pues implica el contrabando, ¿no? Y hay un riesgo fuerte de traerlo y de encarecerlo. De hecho, ya se está encareciendo, ¿no? Ese es uno, ¿no? O sea, sí, uno es un tiempo relativamente corto. Es bueno en el sentido que nos pone a pensar, ¿no? O sea, porque de repente como que necesitamos que alguien llegue y que nos agite y que vea que las cosas están mal, ¿no? Como lo estamos haciendo, ¿no? Posiblemente la forma o los métodos, pues creo que les falta, no están muy optimizados, con así posiblemente no era el rol que tenía y tiene que retomarlo, hacerlo en poco tiempo. Bueno, prueba de ello ahorita que pues no se ha documentado, ¿no? O sea, base de datos y ver por dónde va las cuestiones, pero que y que generemos en 3 años nuevos sistemas, nuevos productos, no es fácil, o sea, que va a haber una disminución, creo que sí, de producción, pero también, o sea, pues se tienen que ajustar posiblemente, vamos a tener que importar más por un periodo mientras se vuelven a reajustar todos los sistemas, pero el problema es que no solo es el glifosato, el problema es que cada vez vamos a empezar a meter más productos, ¿no? Sus ingredientes activos, que en lugar de uno van a ser 2, 3, 5, y que finalmente va a ser todo un reto, ¿no? O sea, yo creo finalmente que a donde vamos es, lo que comenté, no sé si se debería de diferenciar bien las políticas, definir, y hablan, o sea, por ejemplo, los transgénicos, otro tema que también pues, le he dado seguimiento. Es, bueno, México tiene prohibidos los transgénicos, pero sin embargo sí los importamos, sí los comemos. Bueno, es todo o sea, que se requiere una nueva modelo sí, que posiblemente ahorita es todo tan rápido y no tenemos la capacidad, conozco investigadores, apenas estamos entendiendo qué puede pasar, ¿no? De todo esto, ¿no? O sea, sí, yo pienso que va a haber un problema, va a incrementar, de por sí cada año se está incrementando la importación, la producción prácticamente ha sido muy similar al año pasado, por ejemplo, de maíz, y sin embargo la población pues sigue creciendo, ¿no? La gente come más carne, al comer más carne se requiere más granos, se tiene que importar no solamente para tortillas, sino también para alimentos, ¿no? Alimentos humanos, digo, para alimentos, para los animales, ¿no? Para producir más carne, ¿no? Y eso pues genera un boom, la dieta se está diversificando y exige mayores también consumo por parte de los animales para mantener ese nuevo estilo mejor, ¿no? De vida. Uh-huh. Sí. Muchas gracias, Waldo. Uh-huh. Sí. No te oyes, Fernando. Ajá, Fernando, no. El audio apagado. El audio, que muchas gracias, doctor Mandala. Muchas gracias por tu respuesta, doctor Hugo. Y los invito a compañeros a que platiquen, a que nos expresen su punto de vista, porque es un tema muy importante. Y aquí hablaba el doctor de algo que el doctor Ojeda hablaba de algo muy interesante, que es una sinergia, digamos, negativa. Porque vamos a suponer que quitamos glifosato, pero queremos aumentar la producción, a lo mejor tengo que meter un agroquímico adicional, más agua, otro agroquímico adicional, para tratar de mantener la producción. Estamos hablando que tenemos 3 años. Pero o un herbicida, o sea, ahí eso parte de lo que comentaste, Fernando. O sea, el glifosato es muy efectivo, o sea, lo prohíbes, pero posiblemente hay otro herbicida que no es tan dañino, menos agresivo con el medio ambiente y la salud, pero la dosis se va a incrementar, puede ser lo doble, ¿no? Para mantener el mismo control, ¿no? De efectividad. Sí. Sí, es una sinergia, es algo que, y en muy corto plazo, entonces sí, aquí lo que estamos viendo, y si los pronósticos de los, porque
Preocupa que ahorita no sepamos el impacto realmente de la producción. Se intuye que va a haber un impacto en las importaciones. Y esto ya tiene un problema porque aún incrementaría de manera casi automática la dependencia que tenemos de alimentos del extranjero, ¿no? Es algo complicado. ¿Algún compañero más? Compañeros, anímense. No siempre tenemos la oportunidad de contar con gente experta en la materia. El doctor Waldo Ojeda, es un lujo tenerlo y escucharlo. Y bueno, nos va a invitar es mezcalero, produce mezcal y por eso está en contra de utilizar glifosato en sus cultivos porque le va a salir más caro la producción. Pero sí, efectivamente, vamos a tener un problema. El CONACYT pareciera ser, como bien comenta Héctor Vandala, no la institución adecuada, no porque no pueda, sino porque es una instancia administrativa y lo que requerimos son instancias de investigación. Investigación económica, agropecuaria, biológica, del agua, que puedan ellos entender cuáles son los mecanismos, cuáles son los nuevos esquemas, la transferencia tecnológica. Exacto. O sea, eso va a ser brutal, ¿no? La adopción de la tecnología que se cree en su caso, las metodologías. Estamos hablando de decenas y en algunos casos centenas aquí decenas con el glifosato, decenas de años que están utilizando herbicidas, ¿no? Entonces, sí, es todo un tema y es un reto para el país. Y bueno, como se ven las cosas, y bien lo comentaba Waldo, pareciera ser que, y entendiendo que los problemas de salud asociados al glifosato se han documentado, pero pareciera ser que la decisión se tomó con poca información y, como diría Eric, al estilo ranchero sobre las rodillas, ¿no? Entonces, caray, es preocupante. Bueno, adelante, por favor. Daniel Basurto, estupendo abogado ambientalista. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Alguna pregunta que le quiera hacer Pues Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Realmente y saludos a todos. Realmente sí es un gusto y siempre reconfortante escuchar conceptos nuevos, al menos desde mi óptica, considerando que el derecho tiene que ser identificado en la toma de decisiones y para todo pareciera ser que la actual administración como que no le cae muy al dedo o a la forma, lo que implica el tener que ir conforme al derecho. Las tomas de decisiones a veces tienen otras implicaciones. Cuando se habla de glifosfato, se habla de un proceso, y aquí voy a entrar en lo que yo tengo como identificado, es qué toma de decisión fue la que se hizo dentro de la Semarnat, qué hizo la Dirección de Residuos, la de JIMAR, que pudiera implicar definir si eso es lo que tenía que hacer o tenía que haber sido realmente referido con temas de otra naturaleza, que es suelo y es agua, o una dinámica entre las tres unidades administrativas para tomar una decisión que mejor conveniera, sí, que fuera de mayor conveniencia. Ahora, ante todo esto es, uno, qué efectos van a suceder, porque me queda claro que cuando transgreden contratos, alguien va a tener que ser afectado. No estoy seguro si los que vendían tenían un contrato a un plazo determinado. No es vender y comprar una aspirinita, es más bien algo más extenso por la forma en cómo se puede estar utilizando, sin que yo tenga el detalle de cómo se utiliza y en los tiempos que es utilizado. Y dos, más bien la satanización que se le ha dado cuando existen otros productos que tienen igual o peor consideración que el mismo producto. Voy como, por ejemplo, el tema del... ¿se acuerdan la planta que voló no es en Silao? Sí, creo que es en Silao, donde tenía Fertimex, la planta de Tequem. En Tequem ahí producían el agroquímico, que también era muy importante para fumigar el tema del mosquito anófeles. Ahorita se me dio la palabra del producto, pero cuando estaban en un proceso intermedio, voló el reactor y andaba toda la población corriendo de un lado a otro como si fuera caricatura. Pero bueno, el tema no era eso, esa es la parte sarcástica del comentario. El punto es, en México se producía cuando era prohibido a nivel mundial la producción
del malatión, ya me acordé, el malatión. Malatión. Y lo que tronó ahí era en el intermedio, que era el paratión, que era igual o peor de peligroso, o de riesgoso, o de tóxico. Si me equivoco en las palabras, ustedes que son ingenieros, me podrán corregir para decir, se ve que como que no les haga la técnica, pero bueno, así es el concepto de orden general, y que implica, uno, por qué se producía y para qué se producía. Era una disposición técnica, una disposición social que tenía algo que ver, o era meramente política, o se combinaban el aspecto político, económico y de beneficio. No quiero decir de quién era el beneficio, porque sí había algunos que llevaban beneficio en eso. Ahora, aquí en esto del glifosfato, ¿quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? Es un producto que ya se hizo una mención hace un momento, que decir, creo que fue Eric el que hizo el comentario. ¿Cuánto hay ya dispuesto, o sea, que se dispuso en tierra, en material, que pueda tener una afectación? Que decir, ¿por qué no mejor trabajar en un proceso de recuperación, restauración, llámenle como quieran llamar, y saber qué efectos eso ha provocado y cuáles son los males que se han generado en la población? Y dos, ver si efectivamente la toma de la decisión fue la que debió haber sido, y no otro proceso que implicara el decir, aquí los costos van a tener una afectación directa. Dos, me parece que alguien va a salir abollado, y les puedo asegurar que vamos a ser los que estamos de a pie. Y no va a ser ni López, ni sus cuachaplanes, ni la tía de las muchachas que van a llevar las cosas, porque esos nunca van a salir mal. O sea, y tampoco las empresas. O sea, a fin de cuentas, Bayer, pues sí, van a golpear, y no sé cuántos millones representa esto, pero Bayer va a decir, yo tengo mi aspirina. Yo sé que no es tema de hacerlo así, pero Bayer es un mega empresa que tiene que buscar cuáles deben ser las alternativas que deben tener. Este es mi comentario, incluso ahí hay varias preguntas y varios aspectos que yo sé que me tomé más tiempo de lo que tenías pensado que tenía que hacer, Fernando, pero bueno, el micrófono es muy peligroso y ya sabes que yo soy más peligroso. No. Este es un espacio abierto y tienes todo el derecho del mundo, pero lo que quieras. Ahí estoy. Buenas tardes. Y a expresar tus puntos de vista como quieras. O sea, realmente, sí hay cosas, siempre en esos, tú me dices, siempre hay trade-offs, perdedores y ganadores. Aquí el asunto es cómo resolvemos el tema, porque los plazos son cortos, ¿no? ¿Cómo ves, Waldo, la posición de... Sí. Bueno, yo, por ejemplo, en agronomía, en agricultura, hay toda una carrera que llevan los parasitólogos, que le llaman como las mejores prácticas de manejo, ¿no? O sea, dice, ok, vamos, ¿qué manejo lo tenemos que hacer de tal manera? Y da en seguimiento a que el anterior comentarista que de Daniel Basurto comentó. Dice, bueno, a ver, ¿cómo generamos las mejores prácticas de tal manera que contamine menos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el suelo hay millones de microorganismos, ¿no? Ahí, Eric, por ahí, no sé, debe tener, hay millones, ¿no? O sea, de bacterias, de hongos, actinomicetos, y seguro que unos van a degradar, ¿no? El problema hacer eso, pues se lleva tiempo investigar, bueno, qué concentraciones, cuántos días, cómo hacerlo más efectivo, que pues de repente lo aplico cuando va a llover o cuando sea más efectivo para aplicarlo para controlar las malas hierbas, no sé, con otras cuestiones, ¿no? Entonces, aparte, significa un nuevo paquete, mejor capacitación de agricultores, transferir tecnología, y eso es caro, ¿no? Y los agricultores, bueno, pues, ¿están dispuestos a pagar? Pues no, o sea, pues, yo voy a la farmacia y compro una aspirina y me sale barato y no importa o cualquier medicina, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, o sea, es todo un proceso de transición que creo que debe haber sido más largo, generar más condiciones, mejores capacidades para poder
enfrentarse y que el impacto no sea tan fuerte, ¿no? Que se requiere, sí se requiere, creo que los tiempos sí son cortos, y sin embargo, todavía además, ni siquiera nosotros lo hemos digerido, ¿no? O sea, creo que no hemos digerido qué tan fuerte viene. Ya cuando lo veamos ahí en el patillo, en el mercado, entonces yo creo que pudiera ser fuerte, ¿no? Pero ahora, podría ser también, lo más seguro es que lo cambie, ¿no? Llega y lo van a mover más, no sé. Pero sí, hay alternativas, sí hay, que requieren mejor preparación, más gente que pudiera apoyar a los agricultores, y finalmente eso va a incrementar también los costos, ¿no? ¿Quién nos debe de poner? Es otro rollo, ¿no? Ahora, aquí el tema es, perdón, y perdón que me meto otra vez, porque ahí el tema es, ¿por qué tuvo que entrar una definición de un manejo? Porque hasta un día me estuvo explicando con bastante precisión un ingeniero químico. Como me dice, eso no se trata de una sustancia, es de un residuo que se le está absorbiendo voy a decir en forma muy rupestre, la planta está absorbiendo el material que sirve para que la tierra tenga características que no se pueda llenar de microbios, no microbios, sino de elementos que la puedan disminuir sus capacidades de crecimiento. Sin embargo, ese material, cualquiera que sea la forma técnica de decirlo eso, pero al final de cuentas, el producto final está conteniendo el material, el glifosfato, y que ese material está siendo ingerido en el alimento por parte de las personas, y que eso es lo que detona la decisión de su eliminación. Pues dices, bueno, entonces es un problema de salud pública o es un problema de manejo de residuos. Si es un problema de salud pública es diferente y totalmente aparte la decisión de política pública que implica qué acciones tomar para que no se vea disminuida la capacidad alimentaria, por decirlo de alguna manera, con esta administración, en términos de, uno, si cada hectárea me está dando una tonelada, por poner un número, de maíz o del grano que sea o del alimento que sea, ahora con el producto o sin producto, ¿cuánto va, uno, a disminuir su capacidad? Dos, ¿cuánto va a incrementar su costo? Y tres, ¿quién se ve beneficiado? Y me parece que en todo esto no tiene nada que ver, uno, la Semarnat, por ser manejado como un tema de residuo peligroso que está siendo liberado para la ingesta de los mexicanos o del ser humano que lo come, que lo come, o debió haber sido otra vez, pero como el viejito que está ahí metido en la Secretaría de Salud sirve para dos cosas, y ya saben, la primera y la segunda, sigo sin saber para qué, entonces entramos en un problema de falta de decisión y de falta de entorno político que permita el tomar una adecuada y certera decisión en las cosas. Vale, vale, está muy bien. Daniel Basurto es un abogado ambientalista muy importante, entonces por eso enriquece muy bien esto, porque el decreto, por ejemplo, es un acto de autoridad y que tiene que estar soportado con evidencia científica. Pero no sé, Eric, tienes la mano levantada, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, por supuesto. Creo que Adelante. no puedo quedarme callado después de oír esta conversación. Entonces, vean, esto es lo que me gustaría contribuir a la conversación. Yo estoy de acuerdo con Daniel en que más que decidir que no vamos a usarlo para generar granos, deberíamos estar más preocupados en cómo quitamos todo el residuo que hay en el suelo, en el agua, en otras plantas, y eso es un problema de restauración de sitios contaminados. Por otro lado, a lo que decía Waldo, si lo que va a hacer México es aumentar la cantidad de granos que importa, el glifosato no está prohibido para su uso en México. Entonces, todo el maíz que le compren en Estados Unidos va a hacer la misma cosa que si lo producen en México con el glifosato dentro. Ahora, yo creo que más bien es un tópico que se debería abordar desde otro punto de vista, a través de educación. Porque vean, estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que nuestros agricultores muchas de las veces les dicen, pues aquí está, le pones 1 litro de esto a un tambo de 200 litros y luego lo usas para ponerlo en tu parcela, y lo que piensan es, pues si le pongo 1 litro a 200 es bueno, si le echo 4,
a 200 va a ser todavía mejor. Así que se hace un sobreuso de este tipo de cosas y es lo que ha generado en muchos de los casos el problema. Así que necesitamos educar a nuestros agricultores, necesitamos darle conocimiento a nuestros técnicos agrícolas, necesitamos generar más que una prohibición, educación para que las personas entiendan cuál es el riesgo y entiendan cómo cortarle la vuelta al riesgo sin necesariamente sacrificar la productividad, porque la producción de alimentos es ahora una de las mayores preocupaciones en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo. Y lo que están haciendo con esto es simplemente darle en la cabeza a la productividad del país en términos de muchos de los granos que se generan, que a final de cuentas lo vamos a traer de otros países donde probablemente estén usando al fin de cuentas el herbicida para poder producir lo que se necesita para venderlo. No sé qué pueden ustedes. Oh, caray, está súper interesante la discusión. Ya nos vamos a ir de tiempo. Y la verdad que sabes que esto da para más y creo que sí será bueno. Y también invitar, no sé, Daniel, igual podemos hacer algo ahí. Él tiene una agrupación de abogados ambientales y podemos convocar, porque realmente los impactos de la decisión, independientemente de que puede estar soportada con información y con un científico duro, porque hay muchas investigaciones a nivel global, la OMS lo respalda, ¿no? De las afectaciones, pero tienen toda la razón, Eric y tú, o sea, al final del día vamos a importar un producto que fue tratado con glifosato. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es, si es el problema del alimento, pues lo vamos a importar. Si es un problema de manejo de suelos, el enfoque debería ser distinto. Entonces, sí, yo creo que da para otras cosas. La verdad, no sé, para concluir, Waldo, porque ya el tiempo se nos está yendo, ¿qué opinas para cerrar, antes de despedirnos a todos, de todos? Por favor, ¿qué opinas? Sí, mira, es un problema complejo, multidisciplinario, porque como vemos aquí, son varias disciplinas, ¿sí? Y no puede verse solamente de una óptica, vamos a poner ecológica, agronómica, legal, sería muy parcial, ¿no? O sea, es muy transversal y sobre todo que afecta también a nosotros como consumidores, y creo que sí se requiere un análisis mucho más detallado y en varias áreas. Mi objetivo de esto es dejar más bien varios elementos controversiales que requieren un análisis más profundo desde mi óptica también parcial, porque pues como vimos, ¿no? O sea, por ejemplo, el que CONACYT sea el que define cuál va a ser la cuota, yo le estoy dando otras atribuciones, ¿no? El que sea el periodo, también, el que nomás sea el glifosato, el que, y que no nomás es meramente de producción, también se basó más en un problema ecológico de salud, pero que finalmente afecta a la parte alimenticia, ¿no? Y sobre todo la falta de datos, ¿no? O sea, uno de los problemas que tenemos es, aún en las estadísticas, ¿no? De producción agropecuaria, o sea, ¿cuál sería, por ejemplo, sería interesante, o sea, cuáles serían las zonas que finalmente se ven más afectadas, cuál va a ser la disminución de rendimiento en producción, cuáles van a ser las zonas donde debería de priorizarse más, buscarle, porque pues, puede el proponer alguna, como comentamos, de proponer en una zona, lo que van a hacer, van a aplicar otro herbicida que está permitido a una dosis mucho más alta y que finalmente en 2 o 3 años pues, va a ser el problema peor. Entonces, sí, ese problema es complejo. La idea es dejarles varias de las controversias que están ahí y cada día, ayer fue noticia y seguimos viendo, y a veces nos pasa desapercibida, pero son cosas que estamos viendo casi, y vamos a ver cada vez con mayor frecuencia. Pues, por ahí también, como ya Lidia pidió la presentación, pues ahí te la envío, tú Fernando, y a través de tu correo, que te la soliciten, a ver cómo sale. Sí, por supuesto, para agradecerte, doctor, la verdad. Oye, pero él no comentó si él estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Tendría que expresar el que no conozco, y la verdad que a mí me gustaría
analizar y revisar y con gusto te voy a compartir si es amparable o no amparable ese decreto que prohíbe el fosfato. ¿Por qué no hacemos se una? puede hacer así nada más de simple de, ya decidimos y lo vamos a prohibir. Pero mi estimado Waldo, perdón la pregunta, Marropa, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué te parece, Daniel, si lo dejamos, vamos a echarnos un cafecito virtual y platicamos los tres y ya, y así le puede. Es que es un abogado litigioso acá el compañero Daniel, o sea, tampoco es una perita en dulce, Daniel. No, por eso es un tema, Diego, de debate, hay que entrarle y creo que las aristas, yo creo que el caso del amparo, como tú sabes, como abogado, pues es una defensa que tenemos los ciudadanos para defendernos de una alta autoridad que consideramos que sobrepasa los límites del poder. Entonces, en fin, es muy interesante y creo que vale la pena tenerlos. Yo la verdad que les agradezco mucho, se puso muy bueno, igual podemos, como dice Eric, echarnos un mezcal que se antoja y un tequilín. Para el otro hacemos una videotequilera o algo así para hacerlo más agradable. Pero de entrada, este es el último albunario de esta primera fase. Hemos pensado hacer dos. Tuvimos algunas, digamos, solicitudes adicionales que no pudimos desahogar por tiempo, por agenda de nuestra y los otros colegas de otras instituciones. Vamos a tener una segunda fase. En esta primera, con esta conversación concluimos, agradeciéndole muchísimo a la licenciada Patricia Lagos, al licenciado Santiago Yáñez. Los apoyos son gente que sin ellos no hubiéramos podido lograr llevar a cabo esto. Muchas gracias a ambos, la verdad que son gente de primera y yo no solamente les quiero agradecer públicamente todo el apoyo. Tenemos otros proyectos adelante. Uno de los que quiero anunciarles es vamos a sacar una revista digital. Y en esta revista digital la idea es que todos ustedes participen y tengan un foro para poder expresar este tipo de inquietudes, de invitarnos a tomar un mezcal, ¿no? De platicar, de comentar, de fomentar la investigación, de llamar a otros colegas a discutir y hacer de estos espacios multidisciplinarios. Como ven, no se agota el tema en la agricultura, no se agota el tema en la química, aborda el derecho y el derecho ya especializado. Entonces, no me queda más que agradecerles a todos ustedes la gentileza de Eric, de Daniel, de Waldo, del doctor Ismael Aguilar, de Carlos Díaz, de toda la gente que nos acompañó en estos albonarios, de todos ustedes por darse un tiempecito en la tarde y permitirnos compartir este espacio. Estamos en contacto, esta es la primera parte de este año, van a recibir noticias nuestras de qué vamos a seguir haciendo para lograr consolidar este espacio de discusión y pues no me queda más que agradecerles nuevamente y desearles que pasen una estupenda tarde-noche. Y bueno, pues vamos por el tequila porque por acá está lloviendo y pues sí, creo que sí. Hay que irse aquí a la sala a echarse un rico y sabroso caballito. Pásense bien. Saludos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Daniel. Cuídate mucho. Buen día. Felicidades. Hasta luego. Saludos. Saludos, Fernando. Daniel. Bye. Eric, por ahí, a todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias a ti, Waldo. Fue un gustazo. Manda tu presentación, porfa, ¿no? Para poder... Te lo envío. Sale. Vale, muchas gracias. Vale, saludos. Gracias por acompañarnos. Licenciada Villanueva igual, muchas gracias. Hasta luego, los esperamos en los próximos albonarios. Oye, Santiago, muchas gracias. ¿No quieres decir algo para despedirte de los demás? Desde Pachuca. Santiago, ¿estás por ahí? Todo esto por ahí. Saludos, señorita. Muchas gracias. Saludos, doctor. Saludos, Fernando. Saludos.